Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Irema Curtot, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, vamos a ver ciertos comentarios de un par de vídeos, me voy a referir a ellos muy sucintamente, no me voy a extender. Cierto, los millares en Almería, no en Sevilla. Y yo sé sobradamente porque he estudiado el tema. Lo que pasa es que ahí hubo un cruce en mi mente. Sevilla. En Almería tengo un hijo yo casado y tengo dos nietos almerienses. No sé cómo se me ocurrió. Es como hace poco hice un vídeo de una revista, me referí a una revista de canina, Doggy People, que se publicaba en Madrid, y yo sabía sobradamente que se publicaba en Madrid, pero el proyecto de estándar relacionado con el perro de presa canario, lo primero que se escribió como proyecto estándar, en el que se basó luego el club pasados unos años para elaborar el estándar que luego llegó a ser oficial, del perro de presa canario. Bueno, pues era Gabriel, o sea, gracias a Gabriel Palacios, que me dijo, dame el proyecto de estándar, que yo se lo doy a Josefina Gómez Toldrá, y ella tiene muy buena amistad con el director de la revista Doggy People. Entonces ahí hubo un cruce de cables, porque resulta que Gabriel Palacios era de Barcelona, Josefina Gómez Toldrá de Barcelona, pero la revista se publicaba en Madrid y el director, pues me imagino que era de Madrid, ¿no? Entonces ahí yo dije la revista de Barcelona, pero no, de Barcelona era Josefina Gómez Toldrá, Gabriel Palacios, que yo conocí la familia, incluso me quedé un par de días en su casa, conocí al abuelo, a la abuela, a la madre, al padre de Gabriel Palacios, ¿no? Que eran de origen aragonés, como mi madre. Pero nuestra relación no empezó porque fueran sus padres aragoneses, no, la relación empezó antes y yo no sabía que su padre era aragonés y que sus abuelos maternos eran aragoneses. Fue casualidad, en fin. Bien, entonces aquí pues no sé por qué dije Sevilla, y resulta que no, que los millares y siguen trabajando los arqueólogos, por lo visto todavía les queda mucha tarea por delante. Bueno, la función del perro de ganado majorero, me pregunta una señora. Bueno, pues yo no sé si es que no siguen mis vídeos o qué, porque está en mis vídeos. Cuando yo hablo dos vídeos seguidos, pero es que del perro de ganado majorero ya lo he dicho todo lo que se podía decir y más. Hay dos vídeos, uno a continuación, el perro de ganado majorero y el perro de ganado majorero 2, y allí hablo yo de la diferencia, y en algún otro vídeo hablo de las diferencias. O sea, está el perro de pastor, está el perro de ganado, y está el perro de ganado, pues es el perro guardador de ganado, guardador de las propiedades, y dice en el Espasa, la enciclopedia Espasa, perro de ganado parecido al mastín, que es para cuidar al ganado. O sea, y yo hice un vídeo hablando de ese tema y me explayé un poquito. Entonces la diferencia que hay entre el perro de pastor y el perro de ganado es considerable. El perro de pastor, el mastín español, por ejemplo, no es perro carea, o como se dice en mi tierra, gos d'atura, ¿no? Perro de pastor hay muchos. Entonces, el perro de pastor es el que utiliza el pastor del ganado que sea para dirigir al ganado. Para acá, para allá, que no entren los sembrados, que en fin, esos son los perros que llaman careas en Castilla.
Y luego el mastín no es. No es un perro para guardar el ganado y para defenderlo de los depredadores animales salvajes. ¿Eh? Y si es un buen mastín, que es lo que yo vengo reiterando, repitiendo, debe ser también un defensor del ganado contra los depredadores humanos, contra los cacos, contra los ladrones. Hace poco aquí he estado viendo un vídeo de un cabrero de aquí de Canarias. En Canarias tiene una tradición enorme, es muy importante el pastoreo de cabras. Lo era ya cuando los aborígenes, y hoy en día pues no sé si son unas, solamente en Fuerteventura me parece que hay unas 100.000 cabras, según he escuchado hace poco, ¿no? Yo soy muy aficionado a las cabras también, y en casa de mis padres cuando yo era pequeñito también hubo cabras, luego se sustituyeron las cabras por vacas lecheras, y para explotación, aparte del consumo humano, era para la explotación. Y la leche se vendía a una cooperativa de Mollerussa, que es en el Pla d'Urgell. Entren ahí, el que quiera saber dónde es exactamente, Mollerussa, pues ahí viene. Bien. Entonces, estaba escuchando a un cabrero que le han robado un montón de cabras en más de una ocasión. Le han robado hasta el perro de pastor. Un mestizo de esos, como yo suelo decir, de 1000 leches, ¿no? Lo que en Venezuela llaman cacrí, pero esto es más que un cacrí. El cacrí es criollo con callejero. Pero el perro de pastor, que son generalmente, la mayor parte de ellos, o un buen número de esos que no se puede considerar raza, sino producto de cruces que funcionan muy bien, los que funcionan muy bien, para eso, como perros de pastor, ¿no? El carea castellano, pues es un 1000 leches que generación tras generación siguen haciendo cruces. El gos d'atura català, por ejemplo, pues es una raza muy definida, ¿no? Y así podemos hablar del turco, que es un perro para cabras, para ovejas, para todo. Es un todoterreno, como dije yo en un vídeo, ¿no? Bien, entonces, que conste que en mis vídeos está el perro de ganado de Fuerteventura, no es un perro carea. He dicho también, no es un perro de pastor, perdón, que es lo que en Castilla llaman carea. También he dicho en un vídeo que es probable que en Fuerteventura haya algún ejemplar o algunos ejemplares que le llaman bardino majorero o perro majorero, pero en Fuerteventura no se le llama perro majorero. Sigo en lo mismo. Que si tiene cruce de pastor alemán de los de la Legión, que tiene una carga importante genética de pastor alemán, probablemente sirva como perro de pastor. Pero en Fuerteventura, los pastores normalmente no llevan perros de pastor para mover al ganado, porque allí es una explotación caprina. Ahora ha cambiado mucho en las últimas décadas, porque la mayor parte de las cabras están estabuladas. Las sueltan un rato en el campo, pero que ellos las alimentan, porque Fuerteventura es una isla muy desértica. Y cuando lleva años, como está pasando ahora, que llueve muy poco, en casi toda la isla, muy poco, pues entonces se alimentan las cabras, las explotaciones caprinas, que son de leche, para explotación, para hacer queso y para venderlo. De eso viven hoy en día los cabreros en Fuerteventura. Las explotaciones caprinas pueden ser 1000, 1500, 2000, 800, 300, no solamente en Fuerteventura, en todo Canarias. Son para eso. Entonces se alimentan a base de piensos. Piensos compuestos para cabras. Aquí hay mucha tradición de darles mucho millo, que le llaman. Millo es en portugués y en gallego. Y aquí, por influencia portuguesa y gallega, pues se le llama millo. Pero se le da maíz, pero generalmente se les dan piensos compuestos que tiene algarroba, tiene alfalfa, y tiene avena, y tiene cebada, tiene maíz y más cosas. Y lo he estado mirando yo estos días porque, como he comprado 2 cabras y una cabritilla, una baifa se llama en Canarias, nombre aborigen, baifa o baifo, cuando se trata de un macho,
Pues ahí tengo yo un saco que compró mi hijo en el almacén donde compramos el pienso para los caballos desde hace muchos años. Bueno, pues he estado analizando, viéndolo, ¿no? A ver qué granos pues tiene avena, cebada y lo que acabo de decir, ¿no? Bien. Entonces, la explotación caprina tradicional de Fuerteventura ha sido mayoritariamente extensiva. Las cabras sueltas, y van y vienen, ¿no? Y ya lo he dicho en vídeos míos, o sea que eso está ahí. Si vieran mis vídeos todos, dicen, no, que son largos, que son muchos. Pues claro, cada vídeo no puedo yo responder porque veo yo en el apartado comentarios, pues que es una constante preguntas, referencias a algo, pero que ya está en los vídeos. Pero está en los vídeos, vamos, si son 115 o 118 vídeos, no sé cuántos, pues se ha ido desarrollando todo eso ahí. Entonces, no. El perro de ganado tradicional de Fuerteventura, aunque ha venido degenerando, no es lo que era, ni muchísimo menos. Ya he dicho que yo estoy trabajando en la recuperación, la parte mía, la que a mí me toca, la que yo no me toca, nadie me la ha asignado, sino que yo me he propuesto desde hace muchos años recuperar y yo sacar una línea, la mía, con arreglo a mis criterios y con arreglo al conocimiento que yo tengo de lo que era este perro antaño. Porque yo he estado visitando Fuerteventura, me ha sorprendido estos días. Cuando fui en la primera feria de ganado y maquinaria agrícola en Tefía, fue en el 84, en 1984, pero es que yo anteriormente había estado yendo a Fuerteventura y había tenido perros hace 50 años, poco más o menos. Entonces he trabajado mucho, lo he trillado mucho el tema, ¿no? Y allí lo que habían eran unos mestizos, ya en el 84, unos mestizos que lo he comentado en mis vídeos, con aporte fotográfico, ahí en los que yo he hecho sobre el perro de ganado, busquen ahí, pinchen, perro de ganado majorero, Manuel Curto, busquen en los vídeos, ahí hay muchísimo material. Bueno, aclarado queda. Luego, dicen que consejos ni darlos ni recibirlos. Consejos ni darlos ni recibirlos. Yo hago vídeos porque me apetece, porque me parece interesante lo que yo puedo aportar, pero no es posible para nadie que haga vídeos, que dé conferencias, que escriba libros, ¿no?, que todo el mundo esté de acuerdo con lo que dice esa persona o esas personas, el tema que toquen, da lo mismo, da lo mismo. Es imposible. Siempre habrá quien piense X, lo que sea. Y como aquí está la sección comentarios, pues ahí, ¡pam!, se meten personas y me dan consejos. Hay un señor que al parecer es de León, como mi padre. Yo tengo mucha familia en León, en Valladolid y por ahí, en Marbella, que proceden de León y los de Valladolid proceden de León. Y yo me siento, aunque me he criado, he nacido y me he criado en Cataluña, yo tengo esa cosa de León. Estoy muy, 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 muy impregnado mentalmente, psicológicamente, de lo leonés por razones obvias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Que estas propiedades mías aquí las van a heredar mis hijos, porque usted no sabe, señor leonés, si lo va a heredar Manuel y Elena solamente, porque es que yo tampoco lo he dicho. Esas cosas se dejan constar, se hacen constar en un testamento, o no, o no, ¿eh? No es que yo vaya a desheredar a nadie, yo le puedo vender a mi hijo. Yo le puedo vender a mi hijo cuando yo quiera, en las condiciones que nosotros acordemos, que yo quiera. Pero bueno, todavía no. Tengo un testamento hecho que no lo conoce nadie, ni mi hijo, como es lógico y normal que el testamento no lo conozca nadie, para evitar problemas familiares. ¿Vale? Entonces, que yo
tenga que autocensurarme. ¿Qué significa eso? Dejar de decir algo que tengo ganas de decir, que me apetece decir, pero por si acaso, por si alguien... y yo me tengo que autocensurar. No, señor. Yo hago mis vídeos. Y cualquier persona que haga sus vídeos, si quieren, pero sus vídeos, pero que nadie me tiene a mí que condicionar ni aconsejar de lo que yo puedo decir o no debo decir. Eso es un asunto personal mío. Ya lo he dicho en algún momento. Aquella persona que no le gusten mis vídeos, o que en un momento determinado, como hay otro comentario que dice perros, perros, habla de perros. Oiga, yo hablo lo que a mí me apetece. Nadie me va a decir lo que yo tengo que decir en mis vídeos. En mis vídeos yo toco muchos temas y seguiré tocando muchos temas relacionados con Canarias y no Canarias, ¿no? Con Hispanoamérica, que nos une muchísimo. Somos parte de la hispanidad. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se ha enterado todavía. Hay muchísima gente que tiene pocos conocimientos de geografía, de política, de religión, de lo que sea. Hay muy pocos conocimientos y yo tengo muy pocos conocimientos, pero bueno, tengo los míos, ya está. Y entonces mis vídeos se ve lo que yo planteo del tipo que sea, del aborto, de la familia, del pasado, del presente, de lo que puede ser el futuro, que siempre será, el futuro siempre tendrá que ver como nosotros lo hemos construido, porque el presente es el que cuenta, pero como no hay una proyección al futuro, vamos de cráneo. Y cada cual se lo monta como quiere, y cada cual escribe lo que quiere si es que sabe escribir, porque la mayor parte de la gente no sabe escribir. Es un problema, estamos en el siglo XXI, y ya las escuelas están funcionando, todo el mundo está escolarizado en España, en Canarias, en todos lados. El que no va a la escuela es porque no quiere, que por ley tienen que ir todos los niños. Pero hay personas que han pasado por la escuela, pero la escuela no ha pasado por ellas. Hay algo muy clásico, dice, han ido a la universidad, pero la universidad no ha pasado por ellos. Pues es verdad, lo he dicho yo también, que hay personas que no le gusta que yo diga esto. Hombre, como muchas personas no estarán de acuerdo con lo que dijera Camilo José Cela, y yo no soy Camilo José Cela, yo soy Manuel Curto. O Paco Umbral, que yo leí muchísimo, o bastante, ¿no? O Fernando Savater, el vasco, que tendrá origen catalán en parte, porque Savater, eso no es vasco. Bueno, he leído a Savater, he leído muchísima gente, me encanta leer, y leer es como escuchar a esa persona lo que dice. Y habrá alguna cosa de esas personas con la que yo no esté de acuerdo, pero yo no le voy a enmendar la plana al autor del libro. En algún momento yo podré hacer una referencia en algún vídeo mío a algún fragmento o algo de algún libro, de algún autor, con argumentos, y yo expongo una tesis con respecto a eso, como ha pasado ahora en un vídeo, que no sé si ha salido ya, me parece que sí, del señor Maximiano Trapero, que es una eminencia en lo suyo, es filólogo, catedrático y especializado en temas canarios, pero él no solamente domina el tema canario, no, es filólogo, catedrático en Gran Canaria, es de la península, casado con una herreña, pero bueno, yo le he salido al paso solamente con todo mi respeto, porque es una autoridad en lo suyo. Ahora, que diga que ese perro de presa canario que he tocado, me he encontrado con el papelito, que tomé nota y que luego no lo encontraba. Dice, aquí está el perro que previsiblemente de aquellos, previsiblemente tampoco está muy bien expresado, pero bueno, previsiblemente de aquellos perros que llevaron a Juba y que dan nombre primero a la isla de Gran Canaria y después al archipiélago canario. Bueno, así lo expresa el señor Trapero. Bueno, pues yo le he salido al paso en un vídeo mío, con todos los respetos,
y que yo tengo mucho que aprender en sus libros, los temas que toca, porque él los domina y yo no. Yo aprendo de él, leyéndolo a él, escuchándolo a él. Como yo cuando hago citas de Le Carnarien, de el otro, más allá, o de Millares Torres, o de Viera y Clavijo, o de Alonso de Espinosa, o de ese largo etcétera de textos, libros que yo he mencionado, pues yo me refiero a ellos y no los cuestiono, porque ellos son los que saben. Y yo doy por hecho que lo que plantean, porque yo estoy de acuerdo con lo que plantean, a lo mejor está equivocado y yo, pues también. Bien. Pero claro, que una persona aquí se me descuelgue haciendo un comentario, y yo enseguida me percato de que esa persona que hace el comentario no domina el tema. No lo domina. Y al parecer no le gusta que yo haya dicho, pues que hay personas que ponen allí un comentario con faltas de ortografía, se comen la H constantemente, los acentos, los puntos y coma, donde tienen que ir. Señores, que yo fui a la escuela, mis hijos han ido a la escuela, mi abuelo, el aragonés, el padre de mi madre, escribía, vamos, con una caligrafía extraordinaria, y nació a finales del siglo XIX. Que ahora yo en este momento no estoy hablando de perros porque no me da la gana. Estoy hablando de unos comentarios que me ponen ahí y luego me voy a otra cosa y después a otra y de eso se compone la vida. Y el que quiera solamente que hablen de perros, que vaya a esas personas que yo he visto, y eso no hay por dónde cogerlo, que hablan del perro que mejor muerde, que más potencia tiene, la raza esta, la otra, la de más allá, y no saben lo que están hablando, y no aportan nada a la cultura canina, ni a la cultura general del pueblo, de la sociedad en la que viven, ni del ajeno. Y eso lo hacen gente española, lo hacen gente, pues yo qué sé, de México, lo hacen chicos jóvenes por regla general. Pero el que ser chico joven, yo he sido joven también y sigo siendo joven. Yo soy muy joven. Mi mentalidad es muy joven y está siempre en el día a día y aprendiendo en el día a día. Viejo es aquel que se quedó en el pasado y que no ha evolucionado. Ese es el viejo. Viejo. Que no tiene que ver con el anciano. Anciano es otra cosa. Yo soy un anciano de 80 años. Pero anda que no tengo mecha todavía, a no ser, como he dicho en algún vídeo, mañana me puede dar un ictus, un infarto o morir de un cáncer, lo que quiera que sea. Pero viejo es aquel que ya no da, que está gaga y que no se entera. Pero es que la mayor parte de su vida no se ha enterado. Culturalmente no se ha cultivado. Entonces, luego hay a mi hijo, a ver, luego pasaré a otro tema. Mi hijo ayer me hizo un comentario por la mañana, dice, mira papá, dice, aquí me ha mandado un señor que se llama Carmelo Alonso Carreno, pone Carreno, será Carreño, dice, buenas, con mucho respeto, no estoy de acuerdo por lo siguiente, todo sin coma, sin nada, todo por lo siguiente, la base es el bardino prehispánico, su origen es bereber, con presas ingleses como mastín y griega bulldog. Bulldog, me imagino que se refiere al bulldog inglés. Bueno, pues estos comentarios, esto que por cualquier persona se reve, pues yo digo una cosa. Esto es una temeridad por parte de eso es producto de la ignorancia. Que argumenten estas personas que salen aquí con un comentario. Y yo les sugiero que hagan un vídeo como hago yo y como hace miles y miles y miles de personas en la humanidad, cientos de miles, de millones de personas que hacen vídeos. Yo no soy el único. Yo trato de perros, pero meto ahí un montón de cosas que tienen que ver con la cotidianidad que yo vivo y que otros viven. Bien. Entonces, este señor, yo le sugiero que haga un vídeo, porque nadie le impide eso. Hace un vídeo con sus argumentos, su tesis, que lo argumente. Que el perro de presa canario, porque supongo yo que no está de acuerdo, con todo el respeto, no está de acuerdo por lo siguiente. La base del bardino
prehispánico, su origen es bereber. ¿Bereber? ¿De dónde ha sacado eso? ¿Dónde lo ha aprendido? ¿Dónde lo ha leído? De que el perro de ganado de Fuerteventura es de origen bereber. Pero este señor que se apellida Alonso Carreño, lo primero que yo le sugiero es que investigue bien de dónde procede él. El esguanche, lo que yo he venido diciendo, porque aquí en Canarias estamos siempre con la misma película, como muchos en Hispanoamérica, pero es que en la España también hay gente que todavía está cuestionando, pues, y defendiendo Numancia, de cuando los romanos dominaron Numancia, ¿no? Y luego no sé dónde. Pero vamos a ver. Si somos unos descendientes mestizos y requete remestizos de todo lo que ocurrió y somos lo que somos hoy, ahora. Y así ha sido durante cientos y cientos de generaciones, miles de años. Y eso es en Canarias lo mismo. Esto es España y aquí la mayor parte de la población tiene ascendencia peninsular. Pero hay personas con unas ideologías ahí malentendidas, en fin, porque las ideologías todas conducen a lo mismo, y lo he dicho y lo he denunciado aquí en mis vídeos. El cubillismo, el Secundino Delgado, que tengo yo aquí una pequeña biografía, nada, de unos partidarios de Secundino Delgado que viven todavía hoy, no el Secundino Delgado, que es de la época que se independizó España, Cuba de España y todo eso, las independencias de Hispanoamérica. Y entonces, estas personas están viviendo en nuestros días. Y claro, los que vivimos aquí o en Cataluña, porque esto es lo mismo que lo que se vive en Cataluña, los catalanistas esos, independentistas, y esto es lo mismo. Yo soy un catalán hijo de leonés y de aragonesa. ¿Y qué? Para los catalanes de raíces catalanas, que no hay raíces. Cuando escarbas un poquito, como la esposa del Jordi Pujol, ese señor que ha cometido tal cantidad de fechorías en el campo de la economía, pues cuando le preguntan a la esposa que ha muerto, ya ha pasado mejor vida, bueno, pues cuando le pregunta a un periodista que está en las redes, porque yo lo he visto ahí, que si a ella no le gustaría que entrara a gobernar a presidente de la Generalitat un castellano parlante, y dijo, ¡ay no! Eso lo he dicho yo en un vídeo. Bueno, pues esas personas, y esta señora era nieta de aragoneses, ¿vale? Vamos a ver. Y el Carod Rovira, que fue también ahí ocupando cargos de políticos de la Esquerra Republicana y todo eso, este señor, el padre era aragonés y era guardia civil. Y luego se cambian el nombre, como los judíos falsoconversos, que adoptaban distintos nombres para pasar desapercibidos. En fin, unos problemas de muchísimo cuidado. Ahora bien, que yo se lo comentaba a mi hijo, que ahora lo he visto yo que pasó por aquí con el todoterreno, que está desbrozando con la máquina para acá y para allá, porque claro, aquí en el campo cuando llueve bastante empiezan a crecer las plantas. ¿De qué manera? Entonces hay que echar mano a la máquina, y venga, porque los cardos y lo que quiera que sea, si no se nos comen y la finca es grande. Entonces, bueno, pues él me pasa esto de este señor bereber. Pero vamos a ver, yo estuve investigando por si acaso, porque hubo una persona que dijo del perro de aquí de Fuerteventura, que había un perro similar en Marruecos, no sé si en el Atlas o no sé dónde. Entonces mi hijo y yo entramos por Google y empezamos a investigar. Yo no sé si llegué a hacer un vídeo sobre ese particular, no me acuerdo, de eso hace poco. Pero claro, lo que a mí se me quedó en mi retina mental, es que lo que yo vi ahí entre aquellos perros, aquella gente, marroquíes,
Pues son unos chuchos sin raza definida, que se le nota que hay perros de tipo pastoreo, de border collie o de lo que quiera que sea. No tiene nada que ver con el perro de ganado majorero. El perro de ganado majorero es un mastín español venido a menos, que hace unas cuantas décadas lo sabía de distintas capas, mantos, mal llamado colores, capas. Es como los caballos. Capa es alazán, castaño, tordillo, o como se dice en Canarias, morisco, y pinto y tal igual. Son capas, mantos. Bien. Pues lo que yo vi en aquellos perros no tiene nada que ver con los perros de Fuerteventura. Nada. Y en cambio, en los acuerdos de los cabildos, vuelvo a lo mismo, se hace referencia a los perros. Pero ¿quiénes escribieron esos acuerdos de los cabildos? Españoles, una vez conquistadas las Islas Canarias, y ya en Fuerteventura, ya todo eso, españoles, cuidado, que los primeros eran normandos, lo que eran minoría, luego ya entraron 500 hombres cuando Enrique III de Castilla, y bueno, y a mí que no me venga una persona de estas que no tienen ni puñetera idea de la historia de Canarias, simplemente prejuicios, no tienen idea del conocimiento, no han leído libros sobre Canarias, de los autores canarios y no canarios, porque aquí han escrito muchas personas que no son canarios, ya lo he dicho en más de una ocasión, el don Luis Diego Cuzcoy, que vivió y murió aquí, y vino muy joven con los padres, que el padre era guardia civil, y la madre que era de Gerona, yo pensaba que eran, ya lo he dicho en un vídeo, que yo pensaba, no sé por qué, y eso que había leído esa pequeña biografía que tengo de él, escrita por 2 profesores de la Universidad de La Laguna, y la tengo aquí, luego la estuve revisando y digo, pues mira tú qué confusión la mía, ¿no? Pues él no era madrileño, la madre era catalana, el padre era guardia civil, no me acuerdo de dónde, donde quiera que fuera, me da lo mismo. Bien, pues don Luis Diego Cuzcoy fue el primer director del Museo Arqueológico de Tenerife. Y este señor hizo una grandísima labor pero no solamente sabía de arqueología, como todos los arqueólogos que se precien como tales, ¿no? Él sabía mucho de la historia de Canarias, muchísimo. Todos los clásicos de la historia de Canarias se los conocían ellos, pero al dedillo. Bien, y yo me limito a transmitir en la medida de que yo soy capaz, lo que he leído en esos libros. Y yo me he referido a Luis Diego Cuzcoy cuando se trata de los perros pequeñitos o no pequeñitos. Y yo lo llamé por teléfono y fui a dar con él en el Museo Arqueológico y hablamos en distintas ocasiones. Pero luego te vienen los nacionalistas, que son una cuadrilla subnormales, porque subnormal, ¿qué significa? Que está por debajo de lo normal, de lo que podemos, de lo inteligente. No se puede ir así por la vida. Y yo he tratado con ellos, con algunas de esas personas. El JJPP, aquel que era muy nacionalista, muy cubillista, pero es que este señor lo sacudían y caían bellotas. Este señor no tenía cultura ninguna. Simplemente se han tragado unas mentiras, se las han tragado y ellos se consideran más guanches que nadie, y en Cataluña, pues más catalanes que nadie. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que no habla ni siquiera catalán. Últimamente, a base de dar clases, está ya chapurreando el catalán. Pero qué estupidez. Mi padre nunca habló catalán. Mi madre sí, porque se educó en Barcelona. Y nosotros sí, mis hermanos. La última vez que hablé con mi hermano, dice, oye, qué bien se te conserva el catalán, conservas el catalán, ¿no? Porque yo hablé con él en catalán, ¿no? Porque él se ha criado en Cataluña lo mismo que mi hermano mayor, ¿no? Entonces, bueno, pero una cosa es ser catalán y otra cosa es ser un enfermo de esos. Que eso es ser un enfermo. Esas neuronas no funcionan bien. El contenido ese que está ahí dentro, de un señor más, de un señor Pujol, que han propiciado la inmigración musulmana marroquí, porque dice que los andaluces, pues que les faltaba estructura mental. Aquellos andaluces que llegaban allí, que ahora el rufián es uno de aquellos andaluces. Y hubo un presidente de la Generalitat,
que era el señor Montilla, que era de Córdoba, si no recuerdo mal. Y este señor nunca habló en catalán, sí, en catalán, nunca, nunca. Bueno, pues aquí estamos con lo mismo. Estas personas tienen un problema, es cultura y darse un garbeíto por el mundo. Yo me he dado más de un garbeíto por el mundo. Garbeíto significa unas vueltitas por el mundo. Y cuando uno va a un país, previamente yo he cogido y me he estudiado un poco la historia del país, y yo lo recomiendo, porque si no van a ese país de visita y no saben lo que están viendo, no saben nada de la historia, no pueden comprender nada. Van viendo los monumentos, si es que miran a los monumentos, y luego regresan de ese país, de Turquía, donde quiera que fuera, y claro, la impresión que ellos reciben y traen en su equipo, pues tiene poco que ver con el país, porque hay que conocer el pasado de ese país. El máximo. Yo cuando he visitado, por ejemplo, a Extremadura, en Trujillo, arriba en el castillo, he comprado la historia de Trujillo. He ido a Cáceres, que he estado muchas veces, a Cáceres, la historia de Cáceres. Sevilla, tengo la historia de Sevilla. Ahí yo me enteré en esa historia de Sevilla, lo que significa Triana. Triana, en la lengua que se hablaba allí, primitiva, Triana significa 3 ríos. O sea que la parte de Triana, la mayor parte de la gente, usted le pregunta a los gitanos que vivieron allí y a los payos que han vivido allí y que viven allí, y no saben la inmensa mayoría de que eso significaba 3 ríos, porque ahí confluían 3 ríos. Entonces nos movemos en el mundo de la ignorancia. La ignorancia no de insulto, de ignorar. Sobre Canarias una vez me decía uno, de estos que no tienen ni idea, cultura ninguna de Canarias, ni de España, ni de nada, y me decía como escudándose, ¿no?, en que es que en Canarias no se había permitido escribir. Pero vamos a ver, ¿cómo que no se ha permitido escribir? Que se ha escrito muy poco, que se ha ocultado la realidad al pueblo. ¿Y estos qué son? Unos izquierdistas ignorantes, que hay izquierdistas ignorantes, hay derechistas ignorantes y hay centristas ignorantes, pero eran de esos. Entonces, claro, así, ¿cómo podemos ir? Y yo estaba estaba refiriéndome el otro día a Jesús G. Maestro. Es catedrático de filología. Es un señor que habla. Ahora, en la parte de todos los vídeos que él hace, no hay la sección comentarios. Y él un día lo escuché yo en uno de sus vídeos, que no está dispuesto a que cualquier indocumentado se le meta allí a poner un comentario. Y no, hay uno que lo pone a parir. A parir. Este uno es profesor de universidad, pero no le llega a Jesús G. Maestro ni a la altura del betún. Bueno, pues él se permite allí cuestionarlo y venga y dale. En el fondo, ¿qué es lo que le ocurre a este señor? Bueno, y cuando uno mira el número de visualizaciones y de seguidores que tiene el uno y el otro, pues claro, ese que es profesor de instituto, pues no le llega a Jesús Maestro ni de coña. Pero claro, uno escucha a Jesús Maestro, que yo no digo que sea el no va más. No. Podrá llegar una persona mucho más autorizada que yo, con muchos más conocimientos, y podrá decir, no, aquí se equivoca. Y yo no estoy de acuerdo con esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Un argumento basado en el conocimiento. Pero esto no es un argumento basado en el conocimiento. Perros, habla de perros. ¿Pero por qué? Yo hablo de perros cuando lo creo conveniente, pero sí está todo siempre relacionado con los perros. Porque la sociedad no vive solamente de los perros. Esos frikis de los perros, esos no tienen idea de nada. De nada. Van allí a ver lo de los perros. Hay una joven ahí en Extremadura y a uno me dijo que si yo no la seguía, a esta joven Nazaret, que la he visto ahora en uno de mis comentarios, lo mismo. Es especialista en la reproducción
Pero ¿quién ha dicho eso? Seguro que Nazaret no se considera una especialista en la cría de mastines españoles. Yo la he seguido un poquito, he visto alguna cosita, pero vamos a ver, vamos a ver. Esta joven hace unos vídeos de su existencia, de su día a día, con el padre, con la madre. Ellos son del campo, ella tiene unos estudios, porque allí lo ha dicho en uno de los vídeos, ¿no? Y bueno, y ella vive eso, los olivos, el no sé qué, no sé cuántos, plantea una serie de problemas y con los que hay que estar de acuerdo en muchos de ellos, el daño que nos está haciendo las políticas de la Comunidad Europea en la agricultura, en la ganadería y todo eso, pero ¿quién no va a estar de acuerdo? Solamente estarán en desacuerdo 4 ignorantes, interesados, ideologizados, de las izquierdas, de estos que propician todo eso, ¿no? Pero bueno, pero esta señorita, porque me parece que no está casada, ni tiene hijos, pues ella especialista en mastines no es. Ella tiene sus mastines, se los han cuestionado, a veces mi hijo me ha comentado algo, pero yo ahí no entro, ahí sí que no se me ocurre entrar. Ella vive su vida, se lo monta a su manera, hace sus vídeos, a mucha gente le interesa, pero yo no tengo por qué hacer un vídeo sobre esta joven. Lo que yo pueda pensar de lo que ella plantea o deja de plantear es una cuestión mía personal, que yo tampoco tengo nada en contra, ni a favor. Esta señora sigue su vida como hay millones y millones de personas, y yo no puedo estar ahí pendiente de si estoy o no, si sus mastines son mastines o no son mastines genuinos, o si son buenos o si son malos. Yo que voy a meterme en eso. Yo tengo mis mastines. Y dice, las comparaciones siempre son odiosas. Como aquello dice, mi perro, su perro, porque le tiene tanto cariño, es el perro, es su perro. Claro, muy bien. ¿Y qué? Y yo como adiestrador, que he adiestrado tantísimos perros durante tantos años, todo eso lo he vivido y lo seguiré viviendo mientras yo viva, valga la redundancia, y cada cual tiene sus planteamientos y tal. Lo que no se puede hacer afirmaciones rotundas como comentario a un vídeo de Manuel Curtó o de Perico de los Palotes en estos términos. Es de origen bereber. ¿Pero quién se lo ha dicho a usted? ¿Usted tiene conocimientos? ¿En qué se basa? Argumente. Datos históricos. Lecturas. Porque claro, yo me he referido a los primeros conquistadores de Canarias. ¿Cuándo llegan? ¿De dónde parten? ¿Este señor lo sabe? ¿Ha leído algo al respecto? ¿Y qué es lo que autoriza el rey de Castilla a traer a Canarias en el 1403? En el 1403 y en el 1404 están aquí. En mi libro está todo reflejado sin error de fechas ni de nada. Porque cuando haces un vídeo es como ahora, y no tengo apuntes. Aquí simplemente yo me he apuntado aquí. Los millares pongo aquí, los millares, en Almería. Artemi, para no olvidarme que mi hijo Artemi vive en Almería y tiene 2 hijos, hijo e hija. Bien. Luego, la función del perro de ganado. Ya he respondido. Eso es lo único que he puesto. No tengo una chuleta ni nada de todo eso. Dicen que consejos ni darlos recibido. Me refiero al señor de León, y que ciertas cosas que yo no las hable, que no sé cuántos, porque esto lo tiene que heredar. Usted ocúpese de sus asuntos. Lo puedo decir aquí tranquilamente. A mí no se me ha ocurrido nunca decir, oiga, usted no diga esto, no diga lo otro. No, si yo veo un vídeo que a mí me afecta y que está dentro de mi campo, y veo, como ha pasado ahora recientemente, en el último vídeo, de que un señor arqueólogo de Fuerteventura dice que esos perros de Fuerteventura son descendientes de los Cao de Castro Laboreiro, y yo salgo con todos los respetos, pero con argumentos. Esto yo lo veo así. Y no hay más. Y que me demuestren a mí que el perro de Castro Laboreiro no es lo que yo he contado. Lo que yo he relatado de lo que me dijo aquel señor. Que yo lo doy por cierto. Ahora, que me argumenten con datos. No como ese señor
joven, mayor o lo que quiera que sea, que dijo, como que vacilándose de mi tesis con respecto a esos perros de Castro Laboreiro, que fue introducido en Castro Laboreiro con una punta de vacas y entraron en el trato. Y este señor me puede argumentar a mí. Yo argumento lo que yo viví. Pero esta persona, espero que no siga viendo mis vídeos. Y si lo sigue viendo, me escuchará. Y él no tiene argumento. Porque yo he estudiado los mastines que hay en Portugal, y las reses bravas que hay en Portugal, y las vacas de leche y de trabajo que hay en Portugal. Porque en Portugal yo he estado siguiendo últimamente, hace unos meses, porque hoy en día con Internet podemos enterarnos de muchas más cosas y obtener mucha más información, que Portugal tiene una serie de razas, de vacas, de toros, muy selectas, y que en las últimas décadas se han esmerado mucho en esas labores, como la tienen de viñedos, como la tienen de muchas otras cosas. Bien, lo mismo que España, en Galicia, en donde quiera que vayamos. Y se está mejorando de cabras, de ovejas. Y aquí en las Islas Canarias. Ahora el miércoles nosotros vamos a visitar una explotación caprina de cabras de leche. Modélica. Yo no tenía ni idea. Pero después de que hemos comprado estas cabras, a unos amigos míos cabreros que tienen 1500 cabras, bueno, pues empecé a mirar cosas, cabras, las mejores cabras de leche, y por aquí y por allá, que había visto yo algo al respecto, ¿no? Y resulta que me sorprendió muchísimo que yo estaba confundido con la cabra Saanen. Yo pensaba que era inglesa y me he enterado el otro día, hace 2 o 3 días, que no, que es suiza. Digo, vaya Manuel, pues yo no sé por qué tenía metido en la cabeza que era inglesa. Y que los israelíes compraron cabras Saanen. Y a lo mejor me confundí por ese motivo, que compraron cabras Saanen y sacaron la Saanen israelí, que la cruzaron con una de allí y que dicen algunos, lo que yo leí hace mucho, de que es la cabra más lechera, la israelí, la Saanen israelí. O sea, yo me intereso por las cabras, me intereso por las vacas, me intereso por un montón de cosas, que yo no soy especialista en nada, pero me motiva ver esto, ver aquello y tal y cual. Bueno. Entonces a lo que iba del señor Jesús G. Maestro. Cuando yo veo en su... las visualizaciones sí vienen. Pero hay otros que los comentarios que hacen de Jesús Maestro, bueno, lo cuestionan, no todos, algunos de los que yo he estado siguiendo, ¿no? Bien. Entonces, las intervenciones que se hacen a algunos autores y conferenciantes en la sección, en el apartado comentarios, uno lee un comentario, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 150, 200, y hay que ver el nivel. Hay que ver el nivel intelectual, la formación de esas personas, cómo escriben. Y claro, y a mí no se me va a ocurrir hacer comentarios a vídeos de determinadas personas porque ellos son autoridades y yo no. Y yo leo, escucho, pero me callo y aprendo. No estoy de acuerdo. Vuelvo y luego leerlo. Buenas, con mucho respeto, no estoy de acuerdo por lo siguiente. Con respecto a quién no está de acuerdo. La base es el bardino prehispánico, su origen es bereber con presas ingleses como mastín y bulldog. Toma. Pues yo le digo a este señor que por favor, por lo menos la prudencia. No se meta a hacer un comentario. Porque yo alguna vez he pensado en hacer un comentario en el apartado comentarios de algo que he estado escuchando, algún vídeo, y me he quedado reflexionando y digo, no voy a hacer ningún comentario porque yo no estoy al nivel de este señor. Entonces, aunque yo en este apartadito pudiera decir algo que a lo mejor le hace reflexionar, como ha sido en el caso del señor Maximiano Trapero, pero estoy en mi pleno derecho y tengo datos suficientes como para rebatirle y cuestionar lo que dice con respecto a ese perro de presa que no tiene nada que ver con los perros que lo llevaron al rey Jubayico. Y además es que en esas fechas en las que relata, ¿no?,
Plinio el Viejo, está por demostrar todavía de que ya las Islas Canarias estuvieran pobladas en tiempos de Juba hijo, Juba II, rey de Mauritania, que se educó en Roma y luego lo pusieron otra vez en Mauritania como rey. Bueno, pues parece ser, hay autores, no se ponen de acuerdo, de que las Islas Canarias no habían sido pobladas todavía. Pues no le podían llevar perros grandes ni pequeños. Los perros que mencionan Bontier y Le Verrier en Le Canarien, y estoy hablando de perros, no de perros de presa. Estoy hablando de perros en la historia de las Islas Canarias. Y al que no le interese el tema, pues que se vaya a otra cosa, mariposa. A mí me interesa todo esto, porque es poner en claro algo muy importante. Ha sido muy importante lo de los perros en las Islas Canarias. Y en Le Canarien se lee pequeños, parecidos a lobos pequeños, y en otro, la versión siguiente, más pequeños. Bien. Pero si no habían sido todavía pobladas las Islas Canarias, como tampoco habían sido Madeira y otras islas de por allá, más al norte, ¿cómo podían llevarle? A ver, ¿cómo? Si no había población, no había humanos aquí, no había todavía los que después se encuentran los conquistadores de las Islas Canarias, que empieza la conquista con Jean de Bettencourt y Gadifer de la Salle, y sus capellanes eran Bontier y Le Verrier. Estas personas que me salen aquí a corregirme y tal y igual, pues que se enteren, porque no lo han leído, no saben. Y que en el 1404, los hombres que vinieron de Castilla, 500, con sus piezas de armas, con hierro para poder fundir, para todo, 500 hombres, cuando los franceses eran solamente 63. Bueno, pues esos ya aquí se reproducen en Lanzarote y Fuerteventura. Y dice, llevaban perros con ellos, nada más llegar, como que iban corriendo la isla, vigilando a los aborígenes, que iban en pelota picada. Que la mayor parte de estas personas ahora mismo le ponen a aquellos aborígenes delante de las narices y se caen de espaldas, porque no tienen una idea. Hay un idealizar a unos aborígenes que no sabemos ni exactamente humanamente cómo eran. En sus cartas al rey de Castilla, a los reyes católicos, Cristóbal Colón dice, pero es que estas personas no han leído eso, que los aborígenes, mal llamados porque Cristóbal Colón pensó que había llegado a las Indias orientales, y resulta que no, y entonces le llamaron indios, y él se murió sin saber, parece ser, sin enterarse de que no había llegado a ninguna parte de Oriente, y que esos no eran los indios de las Indias orientales. Y cuando le dice en la carta, que lo tengo yo el librito aquí de las cartas a los reyes católicos, y lo tengo subrayado, la color de los indios de allá de América, que le llamaron indios, que siguen con la denominación indios, la color es como, no son ni negros ni blancos, son como la color como los canarios. ¿Qué nos está diciendo Cristóbal Colón? Que él sí vio en La Gomera y aquí en las Islas Canarias, y hacía escala en Gran Canaria, y allí está la casa de Colón, que algunos expertos dicen que esa casa se hizo después de que pasara por allí Cristóbal Colón, pero se le llama la casa de Colón. Bueno, y a saber si se hizo en aquellas fechas o posteriormente, ¿no? Y Cristóbal Colón, con su gente, sí que iban y venían, sabían del color que eran y la estatura que tenían, y los ojos, si eran oscuros, eran verdes, eran azules, y si el pelo era oscuro, era rizado, ¿cómo era? Y dice de la color como los indios americanos, o los indios americanos como los canarios, lo cual quiere decir que los canarios, grosso modo, como dicen los italianos, en términos generales, aquí no había rubios.
Esto se lo han montado después, con el tiempo. No había rubios. Y la estatura no eran gigantes como estos que están en la avenida esta de los Dal y luego abajo en Candelaria, en la Plaza Candelaria. Aquellos guanches imponentes como... No. Aquí está el libro que escribieron Rafael González Antón, que ya murió, el de la piedra zanata. Los que han seguido mis vídeos lo habrán escuchado, ¿no? Bien, que es era falso que fuera aborigen. Pues don Rafael González Antón, que yo lo conocí, yo charlé con él, y yo piqué comidita en su casa y me tomé un vasito de vino en su casa. Bien, pues él y don Antonio Tejera Gaspar, los dos arqueólogos, y Rafael González Antón fue el director del Museo Arqueológico, que cuando se jubiló don Luis Diego Guzgoy, por oposición, que ganó las oposiciones, pasó a ser director del Museo Arqueológico. Bueno, pues estos dos arqueólogos, Rafael González Antón, lo dejo bien clarito y lo repito para que no haya dudas, y don Antonio Tejera y Gaspar escribieron un libro, como se suele decir, a la limón, fueron coautores sobre los canarios, los guanches, ¿no? Yo tengo el libro aquí, lo he leído 2 o 3 veces, lo tengo muy subrayado porque interesa mucho, a mí me interesa mucho saber la verdad de cómo eran. Y entonces aquí da las medidas. Por los huesos largos de los brazos y de las piernas se saben las medidas, y las momias completas que se encontraron en cuevas y todo eso, pues eran las mujeres de unos 50 y pico y poco más. Y los hombres no eran a la altura de Manuel Curtó y de los canarios, la mayor parte de la población canaria de hoy en día, o de la península. Yo mido unos 76 y soy medianito, pero soy más alto que la mayor parte, hoy más alto que la mayor parte de los canarios que habitan en Canarias. Y mis hijos miden, mi hijo Manuel, 1,83 o 1,84. Artemio, que está en Almería, que es hijo mío y de una tinerfeña, que el padre era de Zamora, la madre no, la madre era de aquí, tenía parte de aborigen por las 2 ramas, pero tenía mestizaje también, de lo de la península. Bueno, pues mi hijo Artemio me parece que mide 1,84, 1,85. Mi hijo mayor de 55 años que vive en Suecia mide 1,84, 1,85. Mi hija Irema mide 1,74. 1,74. Mi hija Serina mide 1,71 del primer matrimonio. Mi hija Valeria, de mi segundo matrimonio, mide 1,71. O sea, más grandes las mujeres, mis hijas, más grandes que los aborígenes de aquella época, hombres. O sea, y eso es por el libro que publicaron, que es muy interesante, que no es tendencioso, no tiene problemas o sea, los autores no tenían problemas ideológicos en ese aspecto, o sea, ellos hacían unas mediciones, unas comparaciones, y estos era lo que medían, y eso no termina. Bueno, entonces, ahora mismo, lo he dicho yo más de una vez, si los aborígenes canarios, como los hongos, aparecieran aquí de golpe, nos daríamos cuenta de que no tienen en apariencia, racialmente hablando, estoy convencido de eso, pues muy poco que ver con la población actual. Los que tienen apellidos aquí, Guanche, por ejemplo, Tacoronte, y da igual, como son mestizos y remestizos, el hecho de que se llame Guanche o Tacoronte y es rubio con los ojos azules, y dicen, no, mira, esto viene de los Guanches. No, porque el apellido por línea paterna se conserva generación tras generación. Entonces, si ese apellido Tacoronte se ha heredado generación, o Guanche, generación tras generación, que Guanche no significa nada de la población de aquí, ya lo he dicho en un vídeo porque lo he escuchado yo al señor Trapero, a Maximiano, que yo no lo había oído eso, me quedé sorprendidísimo. Guanche es un término de la baja del francés medieval, que significa en el francés medieval
El arte de esquivar las piedras y los palos que se tiraban los aborígenes uno al otro en sus competiciones, y entonces le pusieron guanche, y guanche se quedó. Y yo me he enterado hace poquito con el señor, y no lo dudo que esté en lo cierto. Ahora, a lo mejor hay un experto que le diga al señor Maximiano Trapero que eso no es así y le argumente en otro sentido. Pero me parece que por ahí van los tiros. Entonces, claro, nos movemos en una serie de falsedades, porque son falsedades. Si la descripción de los guanches que se ha venido haciendo y las esculturas que se han hecho no tienen nada que ver con los aborígenes canarios, ya no digamos guanches, con ninguno de los aborígenes canarios, pues todo lo que se diga es falso. Falso. No es sostenible. Y si surgieran ahora mismo aquí como generación espontánea los aborígenes en todas las islas, ¿qué podrían pensar los actuales canarios? Y no canarios, como yo. Y yo no, porque yo tengo la mente abierta. La mente abierta en el sentido que todo esto me lo planteo. Y que aquí no hay guanches, ya lo he dicho en más de un vídeo. Que hay familias donde hay algo del aborigen, algo. Pero ¿cuántos? Si han pasado, por ejemplo, 15, 20 generaciones, 40 generaciones, 500 años. Que se han estado mestizando con españoles, con portugueses, con genoveses, con lo que quiera que haya llegado aquí. Bien, entonces de lo aborigen no les queda nada más que el apellido. Porque han pasado muchas generaciones y el apellido ese se mantiene por línea paterna y por línea materna desaparece. Entonces, los estudios genéticos que se han hecho, pues el porcentaje de peninsular, ya no digamos ahora español o tal, peninsular, de ibérico, de la península ibérica, pero especialmente Andalucía, Extremadura, Portugal, el norte, el sur, gallegos y no gallegos. Aquí yo el otro día estaba pensando en las familias que yo conozco aquí ya solamente en esta generación, y la mayor parte de la gente está emparentada ya con gente de la península en esta última generación. Imagínense durante 500 años, que es lo que plantea el autor del libro que tengo yo aquí. Aquí lo tengo. Esto lo plantea este señor, que ya yo lo puse en un vídeo, en el libro Ensayo para un diccionario de conquistadores de Canarias, José Antonio Cebrián Latasa. Eso es lo que deberían leer las personas que quieran saber algo al respecto. Este señor ya dice en el dice, lo tengo subrayado por aquí, pero no hace falta buscar la página porque no quiero perder tiempo. Dice, en el 1525, la población, no recuerdo si canaria en general o de Tenerife, tengo que investigarlo otra vez aquí en el libro este, ¿no? En 1525, 3/4 partes de la población era europea, o sea, básicamente peninsular. Cuando decimos peninsular no es español. Es español y lo que hoy entendemos como español y portugués. Español entran todos, navarros, vascos, aragoneses, lo quiero dejar bien claro, catalanes, murcianos, granadinos, sevillanos, españoles. Lo que está englobado en el mapa político español. Y Portugal. El 75% no dice que eran mestizos, no, el 75% ya en 1525 eran europeos. O sea, como yo. ¿Vale? Y el 25% restante eran aborígenes, berberiscos, moriscos, negros y mestizos entre ellos, los que eran mestizos. Eso en el 1525, lo dice este señor. Ahora, los expertos
¿eh? Que digan que no es así, que lo argumenten. Pero no un ciudadano de a pie, inculto, que no ha estudiado nada de Canarias, ¿eh? Porque se oyen muchas tonterías, muchísimas, y en Andalucía pasa lo mismo. No hace mucho me dijo una joven, que es granadina, y ella daba por hecho de que por el hecho de ser granadina, ella venía de árabes. Claro, esa joven no tiene una cultura con respecto a ese campo. Igual en alguno tendrá sus conocimientos, pero ahí se pierde. Porque los estudios genéticos que se han hecho de la población actual andaluza, extremeña y tal, casi no existe lo árabe. Árabe de Arabia. Porque además no se cruzaban. Porque eran musulmanes y además formaban un mundo aparte. Los moriscos, que al final acabaron siendo expulsados, y los que quedaron los desparramaron por la península, pero eran minoría, y eso casi que ni se percibe en los estudios genéticos. Bien, entonces, claro, si hablamos de oído, se habla por boca de ganso, que se suele decir, ¿no? No conocen. Entonces se dicen estas cosas, de los perros, de la población. Entonces, claro, eso crea incomodidad, ¿no? Claro, al foráneo no. Ahora, cuando ellos se reúnen entre ellos, pues como canarios, somos canarios, y nosotros somos canarios, y nosotros somos, sí, canarios como las papas, canarios como los pimientos, como he dicho en alguna ocasión, canarios como las vides, ¿no? Canarios, no, aquí el vino, sí, perdón, y el plátano, sí, pero todo eso fue traído de fuera. Antes del descubrimiento de América, lo que se trajo fue del continente europeo. España, fundamentalmente. España, fundamentalmente. Y luego, cuando se descubre América, todo lo que viene de allá, la papa, el pimiento y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando eso no se sabe, porque no se tienen conocimientos, porque no se han investigado, porque no se han preocupado, pues se descuelgan con estas cosas. Entonces, claro, uno se tiene que callar, según estas personas. Pues no, lo que hay que hacer es abundar más sobre estos temas. Y que eso se enseñe en las escuelas, no lo que se le ha enseñado en las escuelas, lo del libro de Natura y Cultura de las Islas Canarias, que son libros cargados de ideología, de prejuicios, que no causan más que perjuicios a la población canaria. Entonces la gente adulta, eso es lo que leyó en los planes de educación, en las escuelas y todo eso, pues se lo han tragado. Como se han tragado ahora mismo, se están tragando los catalanes con lo que se les enseña en las escuelas en contra de lo castellano. Y según estos señores, dementes de demencia, dementes enfermas, pues según ellos, algunos, Teresa de Jesús era catalana. ¿Cómo se llama? Cervantes, don Miguel de Cervantes y Saavedra era catalán. O sea, el autor del Quijote era catalán, según estas personas. Y así un largo etcétera. A eso los conduce sus planteamientos. Entonces, aquí decir, no, los perros de tal, son de los aborígenes. ¿Por qué lo dicen ustedes? Si ustedes son aborígenes, no son aborígenes. A lo mejor tienen un algo. Y si en 1525 tenían, pues la genética lo está demostrando. La genética, los estudios genéticos, lo está demostrando. Ahora, y no lo pueden falsear. Aunque yo no sé si lo falsearán, pero me imagino que no lo pueden falsear, ¿no? Y cuando dicen, por ejemplo, que en La Gomera es donde más se conserva mestizados, no existen en La Gomera aborígenes, es donde se conservó más entre la población actual, los estudios genéticos, efectivamente, es donde se conserva más el tipo aborigen. Y a los dos señores que yo conozco de aquí, de la Esperanza, que le compré las cabras, y yo se lo comentaba a mi hijo,
Bueno, pues estos vienen de cabreros, generación tras generación de esa parte, y ellos tienen rasgos mestizados de aborigen. Y en La Gomera se ven también, pero en muchos sitios aquí en las Islas Canarias no se le ve, aunque tengan un porcentaje pequeño, porque predomina lo otro. Bien, voy ahora a pasar a otro terreno. He estado viendo estos días unos vídeos, más de uno, donde aparece como persona central, entrevistada y tal, Jorge Domínguez. Y dirán, ¿quién es Jorge Domínguez? ¿Tendrá algo que ver con los perros? Nada, no tiene nada que ver con los perros. Pero es canario. Y tiene que ver, y empiezo a relatarles. Este señor, Jorge Domínguez, y yo íbamos al mismo gimnasio de taekwondo con Chan Sung, coreano. El primer coreano que llegó a Canarias, de Seúl, para impartir clases de taekwondo. El gimnasio estaba en calle Pura Bascarán 5, Las Palmas de Gran Canaria, cerca de la Plaza Tomás Morales. Bien, el gimnasio era en un bajo, en un subterráneo, y era de Lucho Montenegro. Era un señor, no tengo nada escrito, lo digo de memoria, Lucho Montenegro. Era gallego. Era yo a él casi que no tengo imagen de él. Me parece que una vez lo vi. Era un hombre joven, era el propietario del gimnasio, y él fue el que contrató a Chan Sung. Era un pequeño gimnasio, luego anexo, lo separaba una cristalera, había para hacer aparatos. Eso ya después, con los años, se ha superado, unos gimnasios para hacer aparatos, ¿para qué les cuento, no? Y unos tatamis que para qué les cuento, pero en aquel entonces estaba ese. Entonces yo empecé a ir allí, al gimnasio ese, porque vivía muy cerquita, iba caminando, nada, como 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro. Entonces, en ese gimnasio estaba Jorge Domínguez, no en mi clase, había distintas clases, ¿no? Y lo he visto estos días, lo había visto hace un par de años en internet, porque antes sin internet, pues no, yo no lo había visto más. Lo descubrí en internet, me apareció allí. Bien, pues este Jorge Domínguez tendrá poco más o menos mi edad. Lo he visto bastante flaquito, igual que cuando iba al gimnasio. Conserva el pelo, todo el pelo como el que tenía en el gimnasio. Para los calvos, una envidia, pero blanco. Claro, si él tendrá 80, 81 años, 78, 79, por ahí andará. Y lo he visto ya el hombre, ya con una edad, ¿no? Con una edad. Bueno, entonces, ¿por qué saco yo a Jorge Domínguez? Bueno, Jorge Domínguez, voy a hacerles un poquito porque yo le he escuchado hace 2 días. Jorge Domínguez dejó el taekwondo dejó el taekwondo probablemente cuando Chan Sung se fue a Galicia con un alumno de allí del gimnasio y montaron un gimnasio en Galicia, no sé en qué parte, en Lugo, Coruña, por ahí. Bien, con un alumno que él tenía. Y el que aportó el capital me parece que fue la familia del joven que se lo llevó para allá. Y no hace mucho, hace 1 año y medio, 2 años, mi hijo Artemi, que también ha practicado artes marciales, yo le puse en artes marciales desde pequeñito, y a Irema y a José, pero él fue el que se metió en las artes marciales y es muy bueno, es un aparato de tío, ¿eh? Y con el físico que tiene, pues no les digo. Bueno, y él es profesor de artes marciales. Mi hijo Artemi en Almería, donde están los millares. Bien, entonces Chan Sung se fue y ese gimnasio, yo no sé qué pasó, yo no seguí yendo allí, luego yo me apunté en la zona de Guanarteme, en Las Palmas, en la periferia, cerca de la playa de las Canteras, con otro coreano que se llamaba Kim. Era cinturón negro y sexto dan de taekwondo, y de Hapkido, la defensa personal coreana, también era cinturón negro y sexto dan.
otro aparato de tío. Ahora, en taekwondo, Chan Sung ha sido el number one en Canarias. Y he conocido otros y he estado con otros hace años. Bien, entonces este Jorge Domínguez vino a Tenerife a aprender el juego del palo canario, el juego del palo. Yo he hablado de ello hablando con don Polo Acosta, ¿eh? Y aquí tengo yo, que ya en un vídeo al principio hice un vídeo hablando de esto. El libro este es Banot. Banot era el nombre, según parece, del juego del palo. Banot era el palo en términos aborígenes. No sé si es exacto, pero bueno, aquí viene así. Juego del palo guanche, pone aquí, ¿vale? Ya saben que guanche no es un término aborigen, pero bueno. Seguramente que el autor Juan Jerónimo Pérez Pérez eso lo ignoraba como yo lo ignoré hasta el otro día. Y este señor ya tiene que haber muerto hace años porque era mayor que yo. Bueno, pues este es el libro. Bien, ese señor del sombrero es don Polo Acosta y Acosta. Y el otro señor es hijo de don Polo Acosta y Acosta. Bueno, entonces, aquí están jugando al palo. Ya don Polo Acosta y aquí tenía sus años, pero era más joven que yo ahora. Yo he hablado de él. En mi libro hay todo un capítulo dedicado a este señor. Y me parece muy interesante. Entonces, Jorge Domínguez empezó a aprender el juego del palo aquí con don Polo Acosta y con un hijo. Y luego lo dejó porque tenía que venir de Gran Canaria, porque este juego allí en Gran Canaria no existía. Entonces fue para Gran Canaria. Y con el tiempo, él allí fue investigando, dice él, que fue investigando el juego del garrote, con gente del campo, cabreros y tal y cual. Lo comenta él, ¿eh? Pueden verlo ustedes domingo, juego del palo, juego del garrote. Búsquenlo en internet, en YouTube, y ahí vienen el juego del garrote, ¿no? Canario. Bien, entonces este señor dice, este Jorge Domínguez, que yo lo reconozco, pero él probablemente si me ve a mí no me puede reconocer, porque yo en aquella época tenía el pelo cortito y un poquito de barbita, muy poquito, ¿no? Y tenía muchos menos años, ¿no? Y no estábamos en la misma clase, pero yo soy muy observador y sí, yo conocía a él y a otros jugadores, practicantes de taekwondo, por ejemplo, en este sí que Juan Carlos Suárez, Juan Carlos me parece que era, hace muchísimos años que no lo veo, estábamos en la misma clase. Este Juan Carlos Suárez era un técnico extraordinario en el taekwondo, extraordinario, muy bueno, muy, muy bueno. Entonces, Jorge dejó de practicar aquí en la escuela de don Polo Acosta, y allí se empezó él a investigar, cuenta él lo del garrote canario. Y ha hecho escuela. Él nació en Venezuela, los padres habían emigrado a Venezuela, su hermano también nació en Venezuela, luego se vinieron para acá, según cuenta él. A lo mejor me puedo equivocar de algún detalle, pero bueno. Y entonces, él, una vez aquí adulto, investigando lo de los juegos estos de palo y tal, pues se fue a Venezuela, luego se fue a Cuba a investigar también, y era otro tipo de juego, de palo y tal y cual. Bueno, y él los asocia a los juegos de palo de los aborígenes y tal y cual. Bueno, y entonces él practica el juego del palo, el del garrote. Pero a mí me da la impresión de que ese juego del garrote canario es, ¿cómo les diría yo? No es el tradicional que practicaban los aborígenes, ni nada que ver, nada que ver. Es más, yo me atrevo no a afirmar, pero lo cuestiono. El palo que se siguió utilizando en Gran Canaria, los cabreros,
que luego se ha puesto de moda con el resurgir del nacionalismo y todo eso, la lanza, que ya haremos un vídeo sobre eso, todo eso, y ya lo hablaremos en otro, ¿no? Eso más bien a mí me da que es un invento de Jorge, que tiene su mérito. Él ha sacado lo del garrote, que no tiene que ver con el tipo de garrote o palo con el que allí se defendían los aborígenes, o que después llevaban el palo, ¿no? O la hastia, la lanza, hay distintas denominaciones en La Palma, aquí en Tenerife, en Gran Canaria, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Esto es un producto de Jorge y tiene mérito, porque se ha impuesto gracias a su gran labor a lo largo de los años, al margen de la cuestión aborigen, porque él tiene la edad más o menos que yo, y poco más o menos que yo, ¿no? Y él pues no, seguramente que cuando se metió en todo esto, pues fue movido un poco por esa ideología de lo aborigen y de lo canario y tal y que cual, y buscando unas raíces que yo sostengo. Que esas raíces, bueno, el juego con el palo, eso, todos los campesinos en todos lados, y sobre todo los cabreros, los ganaderos, y eso lo llevaban en todo Galicia, en todo Portugal, en la España peninsular, y entonces pues no era una cuestión solamente de aquí, no es como la manta esperancera, que eso es muy autóctono, muy lo nuestro. Bueno, pues no es así. Las mantas esperanceras se hacen con la lana que se trae de Inglaterra, pero la capa esta esperancera, yo descubrí en León que allí se hace una capa, lo mismo que la capa herreña, que yo tengo una, que me la hicieron con el telar antiguo, una señora de allí del Hierro que murió hace muchos años, cuando mi suegro, que hice un vídeo al respecto, ¿no? Yo conservo esa capa. Y la manta esperancera es una descendiente, con algún cambio, pero casi es lo mismo, pero la lana es lo que cambia, que no es de telar tradicional canario, que era el telar antiguo de allá de Castilla, ¿no? Bueno, pues que es como la que yo tengo, que tenía una solapa aquí y lo hacían de lana negra y el cuello era, las sombreras, era de lana blanca. Pues esta señora de Sabinosa me la hizo, como no había ovejas de lana, muchas ovejas negras ya, era a lo contrario, eran de lana blanca, pues me la hizo de lana blanca y luego aquí las sombreras, el cuello tal igual, por encima de los hombros era de lana negra. Bien, pues esta manta esperancera viene de allí, según parece, según mis investigaciones, ¿no? No, los aborígenes no tenían este tipo de capa y aquí no había ingleses, y esta capa en estas zonas frías, y eso aquí la instituyeron los castellanos que aquí se establecieron, y eso venía de allá. Bien, entonces Jorge, diría yo que él se inventa, porque cuando le preguntan, bueno, ¿y quién y de quién lo aprendiste?, le pregunta uno allí, ¿no?, que juega el garrote. Y entonces dice, no quiere dar ningún nombre para no olvidarse de ninguno y no se vayan a ofender. No, a mí me parece que eso no es ni bueno ni malo, sino que ni una crítica, no en absoluto. A mí me da la impresión que eso es una obra de Jorge Domínguez. A lo mejor llega a sus oídos y yo estoy convencido de que eso no le va a ofender. A mí me parece que ese juego que él practica y que ha estado enseñando a muchos alumnos, y que tiene mucho mérito, no tiene que ver con nada del pasado aborigen ni nada de todo eso. Y sobre la lanza y la hastia y todo eso, pienso hacer un vídeo también. Porque lo vengo siguiendo hace mucho tiempo y puedo contar algo relacionado con los cabreros que yo he conocido en Santiago el Teide. Concretamente un señor que se le conocía por el chirchero,
porque era de un paguito, de un pueblito allá en Guía de Isora que se llama Chirche. Y este señor menudito, flaquito, rubito, con los ojos azules, con los ojos muy rubios, con los ojos azules, era el chirchero. Pero no voy a adelantar acontecimientos, ya hablaré de él en otro vídeo. Bien, entonces este señor era don Polo Acosta, que yo, todo lo que yo viva, le agradeceré el haberlo conocido y que él me recibiera en su casa, aquí en el Boquerón, que él fue el bueyero durante muchos años en la granja del Estado de cultivos experimentales abajo en la Rambla, donde está hoy en día, desde hace muchos años, está el Parque de la Granja. Allí estaba la granja del Estado. Y este señor trabajó allí de bueyero, arando con los bueyes para los cultivos experimentales, con yuntas de vacas de aquí, de rubia gallega. Y él llamaba aquella yunta de toros, palmeros, era la rubia gallega. Y eso lo sé yo por don Polo Acosta. Y en mi libro yo hablo de don Polo Acosta, largo y tendido, y algún vídeo también he hablado de él. Así que vean los vídeos, porque esto sí tiene que ver con los perros. Pero es que este señor jugaba al palo y Jorge dejó de venir, pero don Polo Acosta siguió creando escuela. Y dice aquí, les voy a enseñar más fotografías. Este libro lo compré yo en 1977. Comprado en Sixto, era una papelería que había en la Plaza Weiler, un señor grande, que el hijo fue presidente de la Unión Deportiva de Tenerife, no sé cuántos, que luego tuvo unos problemas de algo de dinero, de apropiación indebida de dinero, algo de eso, y no sé si le costó la cárcel. Bueno, pues don Sixto, cuando todo el mundo que quería comprar revistas y tal, allí en el kiosco de Sixto, era un hombre grande, muy amable, una bellísima persona. Bueno, pues allí compré yo este libro, mírenlo, apuntado a mi puño en letra de aquella época. Comprado en Sixto, Santa Cruz de Tenerife, el 23 del 12 del 77. Y fue publicado en Santa Cruz, 1977. O sea, recién salido del horno, yo compré este libro. Lo cual quiere decir que yo tenía inquietudes en aquella época, que no llevaba tantos años en Canarias, inquietudes sobre los temas canarios, de lo cual yo me alegro que yo me aficionara tanto a los temas canarios, porque yo mi vida la he hecho aquí, aunque proceda de allá. Eso nos ha pasado a muchos peninsulares. Y entonces aquí viene el autor del libro, ahí pueden leer, me imagino que sí, ahí está el libro, a manera de prólogo. Luego aquí viene un señor que fue Maximiliano Hernández Acosta, otro antiguo jugador del juego, lo dice a sí mismo, del palo, que cuenta en la actualidad más de 80 años de edad, quien se prestó gustoso a echar una punta, jugar al palo, eso se llama una punta, en la colaboración del presente tratado del juego del palo o banot. Como gran entendido de este juego, es muy conocido entre los viejos practicantes de este deporte. Bueno, pues este libro es una joya. Este fue el primer libro que se escribió sobre el juego del palo. Muchos quisieran tener este libro. Y aquí está don Polo Acosta con su hijo, con uno de sus hijos, jugando ahí en la carretera del Boquerón, ya don Polo Acosta jubilado, todavía con sus piernitas. Luego, por problemas de salud, de circulación, le cortaron un pie, y más arriba, y más arriba y arriba, y luego la otra arriba, y quedó sin piernitas aquí arriba. Y yo lo llevaba a la silla de ruedas en las romerías de Tegueste, porque a él le encantaba el arrastre de la corsa con las vacas bastas, las rubias gallegas, ¿no?, criadas de aquí del país. Bien, pues aquí está, y dice: don Polo Acosta, se apellidaba Acosta y Acosta, lo cual quiere decir que había una endogamia,
prestigioso jugador del palo y genuino amante de otro deporte guanche, dice, deporte guanche, pero la lucha guanche no era así, ¿eh? La lucha canaria. Don Polo, como familiarmente se le conoce, es un auténtico maestro del juego del palo, genuino exponente del hombre tinerfeño de tierra adentro. Él nació aquí en la parte alta de la Esperanza, donde nosotros vivimos, y vivió muchos años aquí por debajo de lo mío. Yo bajo ahí 300 menos de 300 metros y ahí hay unas ruinas de una casa, la piedra está lleno de zarzales. Ahí vivió don Polo Acosta con su familia durante muchos años, frente a la casa de don Julián Campos, que ha murido hace muchos años, que vive, hijos de él, que se parecen mucho al padre, grandotes, fuertes. Manolo, que ha sido albañil muchos años, que lo he tenido trabajando aquí. Bueno, pues aquí donde vivía don Polo Acosta murió el Marruecos, que lo he dicho yo en algún vídeo, el Marruecos, el famoso perro peleador, que era cruce de Bull Terrier al 50% con perra de la tierra, de perra de presa de la tierra. Bueno, pues ahí murió el perro ese amarrado en un nogal, que todavía existe. Porque los árboles, ya ustedes saben, la inmensa mayoría viven muchos más años que los seres humanos, ¿no? Bueno, pues ahí vivió este señor. Bueno, y tanto yo hablaba de don Polo Acosta que don Manuel Martín Bettencourt en alguna ocasión estuvo ahí viendo eso cuando no había esos zarzales y todo eso, y a mí me parece que a él se le pasó por la cabeza comprar eso, solo por lo que es el romanticismo, ¿no? Solamente por estar donde había estado don Polo Acosta viviendo. Y bueno, a mí no se me ha ocurrido nunca una locura de esas, porque yo vivo por encima de él y da lo mismo que esté aquí o allá o en otro lado. Bien, pues este señor dice, aprendió el juego del palo. A ver, el genuino aprendió el juego del palo de su abuelo y también de su padre, y nunca ha dejado de practicarlo. Ha sido un valioso asesor en el proceso técnico de este libro, junto con otros consagrados jugadores del palo. Y de lucha canaria. Este señor era muy aficionado, fundó 2 equipos de lucha, primero uno, después el otro. Uno el Calana, que lo he mencionado en un vídeo, ¿no? Y el otro el Tinguaro, de donde salieron grandes luchadores. Este hombre era un caso único. Único. Él tenía pasión por luego las cabras, y haré un vídeo también dentro de poco, porque vamos a ir al sur a ver el miércoles a ver el centro ese de explotación lechera de cabras del país. Me parece que las cabras esas no son de aquí, sino de la zona de La Gomera, digo de la Fuerteventura. Bueno, pues una vez que vayamos vamos a hacer un vídeo o 2 y volveremos con don Polo Acosta y las cabras. Bien, pues este libro es muy interesante. Miren, fotografías de don Polo Acosta con el equipo cuando están aquí en la de arriba, el periodista a mi derecha, que es a la izquierda, con chaqueta, ese es el autor del libro, 2 hijos de don Polo Acosta y un aprendiz, y aquí abajo está con Maximiliano Hernández, que está anteriormente allí, luego Santos Acosta. Santos Acosta, el del centro, es el que le daba clases de juego del palo a Jorge Domínguez. Yo ahora sinceramente les voy a decir una cosa, les voy a hacer una confesión. El libro luego tiene varias fotografías con todas las técnicas, todas las puntas que se llaman, ¿no? Yo cuando he visto a Jorge Domínguez me ha dado una sensación de ternura, ¿no? Aquello de recordar aquella época, ¿no? Y verlo a Jorge, que yo lo recuerdo muy bien, ¿no? Cuando estaba en taekwondo, y yo estaba en taekwondo también, y ahora lo veo ya mayor, ya lo veo yo, me dio la impresión que una mano ya le temblaba un poquito, la verdad que... pero el hombre es feliz,
Y ahí dice, en uno de los vídeos que yo lo he seguido, ¿no? Conoció a una señora hace 10 años, cuando hace el vídeo, ¿no? Hace 10 años, una señora, y se convirtieron en pareja, no sé si se llegaron a casar o no, y en fin, y viven felices y contentos, y él vive feliz y contento con su juego de garrote, hace garrotes, él conoce las maderas, las trata, las seca, las endereza, pule esos palos y los deja impecables. Pues yo sinceramente les digo que siento una emoción. Se me ha cruzado algo. Tengo la garganta siempre un poco... Bueno, pues me ha jugado una mala pasada. Seguiremos en otro vídeo. Gracias. Bueno, puedo seguir hablando. Por lo visto me he quedado con la garganta un poco tocada. No es la emoción que pierda yo la voz. Pero no sé qué me ha pasado ahí. Bueno, pues... Esto es muy importante para nosotros, para Jorge lo suyo, para mí, hablar de estos temas canarios, lo mismo que hablo con mucha emoción también de lo que tiene que ver la península, lo que yo viví en Cataluña, lo que yo viví, por ejemplo, visitando a mis familiares en León, en Valladolid, en Marbella, y hemos retomado la relación. Aquí tengo parientes, primos segundos, como ya he dicho en algún vídeo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya por hoy dejamos esto del vídeo este. Espero que nadie se tome a mal las cosas que yo he comentado. El señor de León, que consejos, le digo que consejos ni darlos ni recibirlos. Cada cual que se manifieste como crea conveniente y que uno sea responsable de sus errores y eso terminado. Pero yo no le voy a decir a nadie... Usted no hable de esto o deje de hablar de lo otro. ¿Por qué no? Porque las personas que hacemos vídeo lo hacemos con muy buena intención y habrá personas que no les guste alguna de las cosas que uno plantee, pero bueno, va de perros. Pero es que la vida de las personas no se compone solamente de perros. Y hay que respetar a las personas que hacen los vídeos. Y podrán hablar más de perros y los que hablan del juego del palo, pues si hacen vídeos, pues hablarán más del juego del palo o menos del juego del palo o del garrote y se irán a otras cosas que estará interrelacionado porque las personas, nuestra vida no solamente se limita a los perros. Y miren que yo he hecho vídeos y miren que hay material ahí, ¿no? Y me he referido pues a la música y me he referido a la filosofía y a la historia y eso es lo que a mí me interesa y es lo que a mí me apetece divulgar, nada más. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de cuando yo empecé en clases de piano, ¿no? Con el maestro, gran maestro del Conservatorio de Barcelona, pero en plan privado en su casa, don José María García Gago, pues para mí yo tengo un recuerdo porque fue muy importante en mi vida y a la hora de concebir la música y de entender la música con él. En cambio no puedo decir lo mismo de la señorita Orfila, cuando por cuestiones de vecindario, que yo me tuve que cambiar de sitio, me quedaba muy lejos, este profesor, este gran maestro y gran compositor, pues tuve que ir a la señorita Orfila, donde iba Justo Prat, un amigo mío y compañero, que cantamos juntos en la misma coral durante un tiempo. Bueno, pues esta señora a mí me aburrió y ya lo dejé y eso lo terminado. Y luego seguí en buena medida como autodidacta y hasta nuestros días. Pues nada, un cordial saludo, pongan un perro de presa canario en sus vidas, de calidad, de selección, que les hará felices a ustedes y a sus hijos.